Bueno, Mashivaya, a las personas que nos acompañan acá y a las personas que nos acompañan en vivo, bienvenidos al Satsang de la mañana. Recordamos que estamos en el marco del retiro de yoga y chakras. El día de hoy vamos a empezar con la parte de Brahma Vidya y la parte introductoria al tema de los chakras. Recordamos que el día de ayer estuvimos hablando de los caminos del yoga, donde nos enfocábamos específicamente en uno, del que hablaremos el día de hoy. Para recordar, vamos a hacerlo entre todos. Recordábamos el primer camino, es el Karma Yoga, que significaba servicio desinteresado. El segundo camino es el Bhakti Yoga, que significaba encontramos la parte de la meditación y los chakras, y el último hace parte del Ñaña Yoga, que significa el estudio de las escrituras sagradas. También hablábamos de 5 principios, vamos entre todos a recopilar la información. ¿Cuál era el primero? Las asanas, que las vamos a experimentar en la clase de yoga en unos minutos. El segundo, ¿cuál era? Los pranayamas, ejercicios de respiración que nos ayudan mucho a quietar nuestra mente. El tercero, Shavasana, una relajación o un descanso adecuado después de cada una de las asanas. La cuarta, alimentación consciente. Y la última que teníamos era pensamiento positivo y meditación. Entonces, bueno, para empezar a hablar de los chakras, antes debemos hablar de 3 tipos de cuerpo que tenemos nosotros. Entonces, la invitación es a estar siempre visualizando el tablero, porque acá nos vamos a apoyar mucho de ciertas gráficas para explicar este tema. Entonces, bueno, partimos de que todos tenemos un cuerpo físico que claramente pues es el que está compuesto de carne y de hueso, como lo podemos sentir tangiblemente, y también que experimenta, digamos, algo que a nivel biológico va a tener diferentes procesos. Entonces, se parte de un nacimiento, un crecimiento, una adultez y luego posteriormente un envejecimiento de él, que luego va pues a llegar a su muerte. Pero adicionalmente, para ir como despegándonos de la idea de identificarnos solamente con el cuerpo, cada uno de ellos está conformado por una serie de capas. Entonces, para el cuerpo físico tenemos una primera capa, que es la capa del alimento, que se llama Anamaya Kosa, y esta básicamente lo que experimenta es pues una sensación pues que le damos como un alimento a nuestro cuerpo, y una manera de purificar esa capa del alimento es poder tener una dieta un poco más sádvica o un poco más consciente, o acá ya se enlaza un poco más la ayurveda, y adicionalmente practicar asanas, que es uno de los primeros principios de los que hablábamos hace un momento. Entonces, de la mano de estas 2 actividades podemos purificar mucho esa primera capa que compone al cuerpo físico. Vamos pasando al cuerpo astral, que es el cuerpo que envuelve por completo al cuerpo físico. Pueden ver las lineecitas verdes, ahí está como detallado pues el margen de lo que comprendería nuestro cuerpo astral, y este básicamente significa que está totalmente concentrado de una energía vital a la cual llamamos el prana. Entonces, este cuerpo astral está totalmente rodeado de prana y tiene 3 capas que son fundamentales. La primera capa es el pranayama kosa, que significa, o el que experimenta, cierta energía donde tenemos una gran dualidad hacia sensaciones como lo es el hambre, la sed, el calor, el frío, sensaciones un poco más sutiles. ¿Y cómo podemos llegar a purificar esta capa? Con pranayamas, el segundo principio del que hablábamos hace un momento. Estos nos ayudan mucho a regular esa energía vital que es el prana. La segunda capa del cuerpo astral es el Manayama Kosa, que significa la capa de la mente. Entonces, esta capa es muy importante porque acá es donde encontramos todos esos pensamientos que a veces no son tan buenos, pensamientos un poco más negativos. Acá encontramos un poco más sensaciones como la duda, la lujuria, de pronto sensaciones que no son tan favorables para nuestra mente. Y acá una de las maneras de quitar como esas impurezas es el primer camino del yoga, que es el Karma Yoga. A través de este camino lo que hacemos es como ir quitando lentamente esas impurezas de la mente,
e ir trabajando principalmente en una de las impurezas un poco más grandes que nos agobia a todos, que es el egoísmo. Adicionalmente, otras maneras de purificarlos, aparte del karma yoga claramente, son los yamas y los ninyamas. Dentro de esto pues se propone una serie de actividades que ayudan como mucho a mejorar esta capa de la mente. La tercera capa que encontramos en el cuerpo astral es el Vinayama Kosa, que significa la capa del intelecto. Acá tenemos un poco la parte de la discriminación y la toma de las decisiones, y una manera de purificar esta capa es mediante la meditación y también mediante el Ñaña Yoga, que significa el estudio de las escrituras sagradas. Vamos pasando a nuestro cuerpo astral, que es la última capa que pueden ver en el dibujo, que tiene un poquito de espirales, y esta capa significa que es la semilla de donde parten las otras dos capas, y es la capa que nos relaciona un poco más con la divinidad. Tiene una capa muy importante que es la capa de la dicha, que se llama Anandamaya Kosa, y significa experimentar la dicha, la alegría y la paz. La manera de poder purificar esta capa es mediante la iluminación, pues la liberación y totalmente el samadhi. Digamos que es algo a lo que muchas personas que empezamos un camino espiritual le apostamos, pero pues sin duda es un gran camino que se debe recorrer para llegar allí. Algunas personas, de lo que leí estos días en las escrituras, hablaban de que lo podemos experimentar por momentos, no es como llega un punto de la vida donde lo experimentamos de manera constante, pero también lo podemos experimentar de momentos. Entonces, esta capa de la dicha nos habla puntualmente de esa dicha que podemos experimentar. Los chakras, puntualmente, se encuentran dentro del cuerpo astral. Nos vamos a ubicar mucho en adelante de lo que siga de la clase teórica en esta capa astral, y partimos de que propiamente los chakras empiezan a surgir a partir del Kanda, que se encuentra justamente en nuestro ano y nuestros genitales. Entonces, este Kanda lo que hace es que se puedan desarrollar ciertos canales energéticos o ciertos nadis, que son como una serie de venas que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, donde hay un flujo de prana. Recordamos que el prana es la energía vital que está rodeando totalmente el cuerpo astral. Entonces hagamos de cuenta que el nadi es como una vena, pero en nuestra vena de nuestro cuerpo físico pasa sangre. En nuestra vena de nuestro cuerpo astral pasa es prana, que es esa energía vital. Entonces, tenemos una serie de nadis, que hay 3 que son súper importantes. El primer nadi, que es muy importante, es el Sushumna Nadi, que se encuentra justo debajo de nuestro primer chakra. Entonces se encuentra como en la base de nuestra columna vertebral, un poco más abajo de la base de nuestra columna vertebral, y este es el nadi desde donde se empieza a desarrollar pues toda la otra formación de lo que son los chakras. Tenemos un segundo nadi que es muy importante, que es Ida, y el tercero es Pingala. Pero entonces los chakras como tal son la unión de diferentes nadis y significa una rueda o un vórtice. Vamos ahora a hablar un poco más a detalle de cómo se forman esos 3 primeros nadis, que son muy importantes para entender de dónde salen los chakras de los que nos vamos a centrar durante el retiro. Entonces, partimos de nuevo de Sushumna, que es el nadi base, que se conecta mucho con la parte de la médula espinal y que adicionalmente lo que hace es que despierta nuestro equilibrio y está mucho más relacionado con la parte espiritual. Tiene una asociación con la Kundalini. Recordamos que la Kundalini es esa energía vital y esa energía un poco más intensa que está totalmente rodeando toda nuestra columna vertebral. Este chakra, este nadi, tiene una conexión desde nuestra base de la columna vertebral hasta nuestra coronilla. Él está totalmente ubicado sobre toda la parte de nuestra espina dorsal. Y adicionalmente, del lado derecho y del lado izquierdo de esta línea, que nos podemos visualizar o que la podemos imaginar o la podemos visualizar en el gráfico, tenemos otros dos nadis. Del lado izquierdo tenemos el nadi Ida, que significa la energía lunar y que adicionalmente está asociado al lado izquierdo.
representa la parte femenina y está asociado mucho a nuestra mente. Y del lado derecho tenemos a Pingala, que es un nadi solar asociado a la energía masculina, está del costado derecho, nuevamente lo repetimos, y se asocia mucho con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? A lo largo de la columna están ubicados diferentes chakras y está tanto Ida como Pingala, totalmente enrollando enrollando en forma de espiral totalmente todos los canales energéticos que están por acá. Recordamos que Ida y Pingala surgen de Sushumna, que es el primer nadi base, pero nos imaginamos como una hebra de ADN, quizá algunos, bueno, la mayoría la hemos podido identificar, entonces una hebra sería Ida, la otra hebra sería Pingala, y a través de ella se mueve mucha energía vital o mucho prana, que es lo que va a desencadenar a los chakras. Dentro de la unión de estos tres nadis que se hablaron inicialmente, encontramos a los siete chakras, que es en los cuales nos vamos a centrar el día de hoy, de los que vamos a empezar a hablar el día de hoy, pero no significa que no hayan más chakras en nuestro cuerpo. En realidad hay muchos más chakras en nuestro cuerpo y se dice que nosotros podemos llegar a tener alrededor de 72.000 nadis en nuestro cuerpo, pero sin embargo es una afirmación que tiene como mucha dualidad, porque estuve leyendo sobre diferentes autores que manifiestan que se puede llegar a tener más nadis, entonces no es como un número fijo, pero es un aproximado a lo que podríamos llegar a tener. Y bueno, dentro de estos 7 primeros chakras de los que vamos a empezar a hablar el día de hoy, tenemos a nuestro primer chakra, que es el chakra raíz, del que vamos a dar inicio a todo el tema de los chakras, que se llama Muladhara Chakra. Mula significa raíz y Dara significa búsqueda o soporte. Este chakra raíz, como su nombre desglosado lo indica, es un chakra que nos invita a encontrar mucho ese soporte, ese enraizamiento, un sostenimiento y también un equilibrio. Dentro de las características generales del chakra, encontramos que se encuentra puntualmente en la base de la columna vertebral y adicionalmente en nuestro perineo, entre nuestro ano y nuestros genitales. Para seguir avanzando en la teoría que comprende el chakra, vamos a hablar un poco sobre el aspecto de las figuras que lo pueden representar. Entonces se puede representar de un color rojo, por eso me vestí de rojo hoy, representando a Muladhara Chakra. Y adicionalmente representa una flor de 4 pétalos. Cada uno de los pétalos representa algo muy importante. Entonces el primer pétalo representa nuestra mente, el segundo representa nuestro ego, el tercero representa nuestro intelecto y el cuarto representa nuestra conciencia. Entonces son 4 aspectos que se engloban mucho en este primer chakra y por eso su parte como gráfica lo representa mucho en esta flor de loto que tiene. Dentro de ella tiene un cuadrado que significa la tierra, por eso el enraizamiento, el Muladhara Chakra, está asociado al elemento tierra principalmente, y dentro de ella tiene un triángulo ubicado de manera invertida, que significa la energía del Kundalini invertida. Este chakra tiene un color rojo, se caracteriza, pues si bien por tener cierto tipo de emociones que pueden llegar a bloquearlo. Dentro de ellas, por ejemplo, encontramos que cuando está en desbalance podemos llegar a sentir sensaciones como miedo, inseguridades, temores y tendemos a sentir un desarraigo por la vida, que puede propiciarnos esos desbalances, bloqueos como ambientes inseguros, inseguridades mentales, sentimientos de no sentirnos queridos en diferentes momentos de nuestra vida. Y adicionalmente, cuando está muy desestabilizado puede llegar a generar ciertos tipos de problemas en nuestro sistema inmune. ¿Cómo podemos identificar si lo tenemos totalmente equilibrado? Bueno, si lo tenemos totalmente equilibrado, vamos a tener como sensaciones de un poco más de proyecciones en nuestros proyectos de vida. Vemos nuestra vida como un poco más como una bendición y no más como un camino difícil que estamos caminando, valga la redundancia. Adicionalmente sentimos un poco más de solidez, estabilidad y de soporte.
Para entrar como a una parte práctica de la clase, quiero proponerles un ejercicio y es hacer una línea, como se ve al costado del gráfico de Muladhara, donde puedan marcar 3 momentos. Entonces hacemos una línea horizontal, del lado izquierdo vamos a marcar un -3, en el centro vamos a marcar un 0 y al lado derecho vamos a marcar un 3. Entonces la idea es que cada uno de manera muy consciente se tome unos segundos para recordar o para visualizar qué tan balanceado o tan desbalanceado podemos tener este chakra raíz. Recordamos que -3 a la izquierda sería totalmente desbalanceado o en el rango de -3 a 0 y de 0 a 3 claramente sería lo más balanceado posible. Volvemos a traer a colación las sensaciones de desbalance, entonces sería un miedo constante, una inseguridad por la vida, adicionalmente un desarraigo propiamente por la vida o por las proyecciones o lo que ha conferido la vida que hemos tenido cada uno de nosotros, y adicionalmente también ciertas inseguridades o temores de pronto ser querido o de quedarnos en un espacio fijo. Esas serían como hacia un desbalance. Y recordamos las del balance, entonces una solidez, un poco más de estabilidad, un poco más de proyección y un poco más de soporte. Entonces, bueno, invitados a las personas online y las personas acá presentes que nos tomemos unos segundos para hacer el ejercicio. Bueno, creo que ya cada uno tiene más o menos una idea de qué tan balanceado o desbalanceado está este canal energético. Y ahora vamos a hablar sobre las glándulas y sobre los órganos que están asociados a este canal. Entonces, dentro de las glándulas tenemos que está la suprarrenal y la adrenalina, especialmente acá en el sistema, en la glándula de la adrenalina. Tenemos que acá a este chakra está muy asociado la parte del sistema de protección, por lo cual a veces cuando puede estar en un desbalance muy notorio, muy intenso, podemos tener como sensaciones un poco de generar un poco más de cortisol
o de adrenalina. Y de manera contraria, pues claramente cuando no experimentamos mucho estas sensaciones es porque podemos estar en un balance. Adicionalmente, hablamos de que independientemente de la condición en la que cada uno haya encontrado de su identificación en este canal energético, hablamos de 3 maneras principalmente para poder encontrar como ese equilibrio en caso de que estemos un poco desbalanceados de este canal energético. Entonces, vamos a estar hablando de 3 maneras de trabajar estos canales energéticos. Vamos a estar hablando de un trabajo mental, un trabajo físico y un trabajo espiritual. Entonces, partimos del trabajo mental, donde vamos a empezar a activar como un poco más las reafirmaciones. Estas reafirmaciones podrían ser como estoy enraizado o estoy proyectado, estoy agradecido con mi vida, o por ejemplo también podría ser como no tengo necesidades de desvincularme de mi punto base. Recordamos que este chakra nos invita mucho al enraizamiento y al sostenimiento, entonces por eso vienen estas reafirmaciones de esta manera. Y adicionalmente, dentro del trabajo físico, ya hacia la parte del Hatha Yoga principalmente, vamos a hablar un poco de las posturas de equilibrio y del alimento, que resultan muy importantes para esta parte del trabajo físico. Entonces, en cuanto a las asanas de equilibrio, volvemos a recordar uno de los 5 principios, las asanas. Entonces recordamos que todo tipo de asana que nos invite a generar un punto clave donde tengamos que enraizarnos o donde tengamos que sostenernos durante unos segundos o minutos, siempre van a estar como trabajando mucho sobre este canal energético. Principalmente acá tenemos dentro de la serie que practicamos, serie de Rishikesh, las posturas de equilibrio y adicionalmente las posturas de la media torsión espinal. Adicionalmente, en cuanto al alimento, resulta muy importante que sea muy balanceado, ya que pues si estamos un poco más pesados, es un poco más difícil también lograr como ese enraizamiento. Y también, digamos, en cuanto acá a la parte del alimento, quería hacer asociación que no es solo a lo que ingerimos, sino también a lo que pensamos. Si bien una manera también de alimentarnos es con el pensamiento que le damos diariamente a nuestra mente, que también lo recibe claramente nuestro cuerpo, todo está como interconectado. Entonces es muy difícil poder llegar a lograr como ese balance o encontrar como ese enraizamiento de alguna situación o de algo donde estemos en el momento, si constantemente tenemos como pensamientos que nos sacan de esa idea, como por ejemplo, querer decir voy a estar acá hoy, pero durante el día tengo pensamientos un poco invasivos o un poco paranoicos que me hacen sentir durante el día que no es acá donde tengo que estar y que mejor me tengo que ir. Entonces es como estar dándole una información invertida a una decisión que yo ya tomé y que no me permite del todo enraizarme en lo que me proyecto o en lo que estoy como tratando de canalizar en el momento con este chakra. Dentro del trabajo mental y dentro del trabajo físico hay una línea delgada que les recomiendo mucho porque lo he practicado para poder estabilizar los chakras en general, y es el tema de la aromaterapia. La aromaterapia, para quienes no lo conocen, básicamente en este caso vamos a hablar enfocada hacia la parte de los aceites esenciales. Y los aceites esenciales son aceites volátiles, bueno, sustancias volátiles que se pueden extraer de diferente parte de una planta. Entonces puede ser de su hoja, de su flor, de su fruto, de su raíz, y que tienen múltiples beneficios. ¿Qué pasa? Cuando nos conectamos con ciertos aromas, lo que pasa es que al tener contacto con ella, va a tener como un impacto sobre nuestro sistema linfático, y nuestro sistema linfático va a dar como una orden a nuestro hipotálamo, que es el que como que redirige todo tipo de sensación sobre nuestro cuerpo. Entonces, una manera de poder equilibrar estos chakras es experimentar de manera, bueno, de 2 caminos, del uso de los aceites esenciales para poder llegar a estabilizarlo. Entonces, ahora mismo voy a estar pasando un aceite de canela para que todos lo puedan inhalar. No es necesario sacar hacia alguna parte del cuerpo alguna gotica, sino solamente pasarlo un poco por la nariz para que puedan experimentar, ay, gracias Julieta, experimentar la sensación del aroma de este aceite, que es un aroma amaderado. Y bueno, mientras tanto les voy contando cuál es la manera de utilizarlo en caso de que sea de
del interés de alguno para estabilizar este chakra. Tenemos entonces dos maneras. La primera sería inhalándolo, así como lo vamos a experimentar ahora mismo en el ejercicio. Entonces bastaría solamente con inhalar su aroma y nuevamente tenemos como una información o una sensación que llega a nuestro hipotálamo y lo que hace es como que el cuerpo entre en un estado de relajación o entre en un estado de activación de ciertas sensaciones. Otro camino que tenemos es de uso tópico. Los aceites esenciales tienden a ser muy concentrados, por eso es necesario diluirlos en un aceite vegetal. Entonces, al diluirlos, podemos tener la manera de colocarlo directamente sobre nuestra piel sin generar ningún tipo de irritación. Entonces, volvemos ahora a los órganos que les hablaba, bueno, de los que dije que iba a hablar ahorita hace un momento, que están asociados a este chakra. Entonces, principalmente, tenemos que nuestros pies y nuestras piernas están muy asociados a este Muladhara chakra. Una manera de estimularlo por medio de la aromaterapia podría ser hacer pequeños masajes sobre la palma de nuestros pies o sobre nuestras piernas para estimular un poco más el balance de este chakra. ¿Por qué nuestros pies y por qué nuestras piernas? Hablábamos de que es un chakra que nos invita mucho al soporte y al enraizamiento. Y como podemos reconocer algunos, pues nuestros pies y nuestras piernas es lo que más nos enraiza propiamente a un lugar y lo que también nos mantiene con soporte a todo nuestro cuerpo. Entonces, bueno, como contarles esa línea delgada de una manera de estabilizar mucho este chakra en el trabajo mental y en el trabajo físico. Para quienes le interesen, espero lo puedan experimentar. Realmente sí tiene muchos beneficios pues muy satisfactorios. En mi caso, hablo de mi caso personal, donde sí he encontrado como mucho balance en estos canales energéticos por medio de la aromaterapia. Y por último, entonces vamos a hablar un poco del trabajo espiritual. Muy importante, y es que a veces sin darnos cuenta, nuestro cuerpo trae como una secuela de ciertos miedos, de ciertos traumas, que a veces no nos dejan conectar lo suficiente con nuestros canales energéticos. Si bien todos tenemos como una información hacia la parte biológica, la información de nuestro ADN, que nos transmite mucho nuestra parte de nuestro linaje femenino y masculino, pero adicionalmente no podemos descartar, ahora que estamos hablando de nuestra parte del cuerpo astral, que todos lo tenemos, que claramente tenemos también una información espiritual o una información de prana, que nos transmiten pues respectivamente nuestros respectivos linajes femenino y masculino. Entonces en esta parte espiritual me resultaba muy interesante entender cómo a veces, a pesar de que hacemos ciertas cosas, no logramos estabilizar estos canales energéticos. Si bien podríamos acudir o hacerlo diariamente, estos trabajos mentales, físicos y espirituales, pero llega un momento donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque estoy haciendo esto que siento que me funciona y siento que ya debería estar un poco más estabilizado estos canales energéticos, pero no pasa. Entonces, aquí esta parte de la conexión natural que hablaba un poco de los miedos y los traumas, que nos invitaba a verificarlo de una manera muy minuciosa, pues nos habla un poco de eso, de que a veces no podemos llegar a estabilizar del todo esos canales energéticos porque tenemos cierta información que aún no hemos comprendido o cierta información que aún no hemos trabajado. Y acá resulta un poco paradójico porque uno podría decir, pero ¿por qué voy a trabajar yo esa información si esa información de cierta manera no me compete? Pero bueno, lastimosamente, o quizá no tan lastimosamente, es una información que se hereda. Entonces resulta muy necesario poder identificar esas causas puntuales, valga la redundancia, de dónde están surgiendo estos miedos o estos patrones o estos traumas que podemos llegar a tener. Y con la invitación acá a la conexión a la naturaleza es a generar como esa conexión nuevamente desde el chakra Muladhara, que nos habla de la tierra, con la tierra. Entonces, al generar como esta conexión, nuestra mente nuestra mente puede ver como desde un campo un poco más claro y con un espectro de visibilidad un poco más amplio, cuáles son esas cosas que no nos están permitiendo conectar del todo con la estabilidad de este chakra. Y adicionalmente
pues también es como una manera de nosotros poder desencadenar otras personas que también hacen parte de esta gran red de ese prana que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, bueno, la invitación ahí es a siempre conectar con la naturaleza, una manera siempre de refugiarnos y dejar muchos de nuestros miedos y muchos de nuestros patrones. Y acá nos lo ponían como algo muy interesante que de verdad yo también lo he podido experimentar y quizá algunos también acá me van a dar la razón, y es como que la naturaleza a veces tiene el poder de resetearnos. Entramos en unos estados a veces que somos otros después de un tiempo de que estamos en ciertos espacios, entonces me quedó como mucho esa parte de resetear, porque a veces siento que sí es necesario resetearnos en varios momentos de nuestra vida para poder empezar a tener un espectro de visibilidad mucho más amplio. Y bueno, para ir cerrando esta parte teórica de la actividad de hoy, quería proponerles una actividad también algo escrito, y es recopilar un poco la información que hemos venido hablando de Muladhara Chakra, y ahora preguntarnos y también escribirlo, para quienes no lo pueden escribir, al menos visualizarlo o responderlo mentalmente, si tenemos un refugio en el mundo. Y si sí lo tenemos, preguntarnos cómo es. Y en caso de que no lo tengamos, preguntarnos si queremos comprometernos a tenerlo. Entonces, nuevamente, la idea es tener unos minutos o unos segundos para que cada uno lo pueda hacer y abrir como un espacio para dudas, preguntas, y adicionalmente si alguien quiere compartir también pues esta última parte del refugio en el mundo, también invitado a poderlo hacer. Las personas online también pueden participar. Recordamos las preguntas. ¿Tengo un refugio en el mundo? ¿Cómo es si lo tengo? Y en caso de que no lo tenga, ¿me comprometo a encontrarlo? Bueno, vamos a tener unos minutos antes de cerrar el satsang, y quisiera saber si alguien quiere abrir a compartir algo de las preguntas que hacíamos, o si alguien tiene alguna pregunta. Me parece curioso porque lo primero que me vino del refugio fue como mi casa, mi ex casa, porque ahora esta es mi casa.
Em, pero luego dije como ya no es tan tangible, entonces ya no, obviamente ya no siento como una raíz tan profunda ahí. Y entonces acá hice lo mismo y dije, bueno, acá, ¿cuál es mi refugio? Y ni siquiera fue como la cama o como el lugarcito para mí, sino el escribir. Como que mis diarios son importantes porque son creativos y también ahí como que boto todo lo que siento, todo lo que pienso, llego a conclusiones muy hermosas para mí y eso me hace sentir demasiado segura. Como, además son creativos y siento que para mí eso también es importante. Y me dio gusto saber que he llevado eso conmigo y por eso me siento también enraizada en los lugares a los que voy. Entonces, gracias por esas preguntas porque realmente no lo tenía tan presente y a veces me siento perdida y necesito volver a ello. Entonces, como que también fue una invitación del día de hoy a volver a mis diarios, a volver a esa raíz tan bonita que he creado. Y bueno, eso. Gracias. Ok, gracias, Diane. Bueno, yo quería añadir como información como a este ejercicio que me parece precioso del refugio. Es súper bueno para diagnosticar si nuestro hogar somos nosotros mismos o está anclado a algo de nuestra vida, ¿no? A algún lugar físico. Em, yo, en mi caso, mi refugio soy yo. O sea, allá, por eso allá donde vaya me siento como en casa, así que súper agradecida por ese trabajo, ¿no? Y también podemos buscarle a ese refugio olores que nos recuerden a memorias o recuerdos que hemos tenido en la infancia. Yo, por ejemplo, el ruido del coche cuando llegaba al sitio donde veraneábamos siempre cuando éramos pequeños es como un hogar que siempre llevo en mí. También olores le podemos poner, cómo huele, ¿no? Ese refugio, qué colores hay, quién hay también, a quién dejamos entrar a nuestro refugio, quién no tiene paso. Y un poquito, o sea, se puede indagar mucho en este ejercicio y es súper bonito darnos cuenta de cómo es y materializarlo un poco y ponerle forma. Ok, gracias. Con la intervención de ustedes dos se toca un tema muy importante y es que ese refugio pues claramente no siempre es algo de la casa como nos lo vendieron a todos desde muy pequeños, ¿no? Y que a veces no es algo tangible, ese refugio también puede ser algo mental, puede ser una idea, puede ser una sensación, puede ser un aroma, claramente también, entonces creo que es muy, muy importante recordar eso. Y ahorita estaba pensando en el ejercicio que hicimos hace unos días con el oráculo de los árboles, que hablábamos de la semilla que empieza a tener la raíz y que la raíz empezaba a visualizar como esos paradigmas o esos patrones que venía teniendo. Y entonces me preguntaba eso de cómo a la final vamos pasando por diferentes momentos de nuestra vida y ese refugio a veces en algunas ocasiones se puede mantener a que sea uno mismo o que sea algo específico, pero también creo que es un refugio que va cambiando mucho con el tiempo. Yo personalmente he tenido muchos refugios, ahora que pensaba y decía, uy, sí, he experimentado muchos, porque también creo que también se va dando como de la mano de la experiencia de vida que uno vaya teniendo y de la conciencia. Me llamó mucho la atención cómo este chakra raíz se relaciona tanto con la conciencia. Entonces creo que a nivel de cómo vamos desarrollando, valga la redundancia, este aspecto tan importante en la vida, esa parte de ese soporte o ese refugio va siendo muy cambiante. Entonces creo que es como una línea delgada que no hay que perder de esa parte que hablábamos ahora mismo de los refugios. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, intervención, de pronto online o acá. Online dijeron, bueno, manifestaron que querían los aceites que estabas contando y después que
la clase es muy reflexiva y que lograron conectarse mucho. Qué bueno, nos alegra. Y en cuanto a los aceites, bueno, pues hoy día hay muchos lugares donde venden los aceites esenciales. Yo personalmente recomiendo mucho dos marcas. La primera, Taller de Hierbas, es un lugar muy, muy bonito que tiene muchas sedes acá en Medellín, en Bogotá también. Y otro que también recomiendo mucho es doTERRA. Entonces, pues a las personas interesadas y recomendarles mucho estos dos lugares. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando el espacio. Antes vamos a dar algunos anuncios súper importantes. Recordarles que tenemos una sede en el Poblado, Atman se llama, y que allí realizan ciertos cursos de principiantes de yoga. Entonces, invitados a las personas que quieran practicar yoga, especialmente en la serie de Rishikesh, que es la serie que practicamos acá. Adicionalmente, tenemos nuestro profesorado de yoga básico que va a empezar el próximo 6 de febrero hasta el 27 y que dura 21 días. Acá se recopila mucha información importante de algunos de los temas que hablamos el día de hoy, especialmente de los 4 caminos y los 5 principios del yoga. Tenemos un profesorado de yoga para empresas el próximo 27 de febrero y para finalizar el año nos preparamos con 3 eventos muy importantes que vamos a tener. El día de mañana vamos a tener nuestra noche de velitas que está en el marco del retiro de yoga y chakras y adicionalmente de familia y de niños y familia en la selva. Son los 2 retiros que en este momento tenemos, pero pues igual si alguien quiere animarse a venir a la noche de velitas todavía lo puede hacer. Adicionalmente tenemos Nochebuena y Familia en la Selva que se va a desarrollar del 23 al 25 de diciembre. Tenemos un retiro de borrón y cuenta nueva que va a ser del 30 de diciembre al 1 de enero. Y por último, pero menos importante, tenemos el de Retorno a la Unidad que está liderado por Jorge Arango, que se realizará del 2 al 7 de enero. Y bueno, también tenemos otros 3 retiros durante diciembre. El primero es para el próximo fin de semana, donde hablaremos un poco de yoga y dharma, del 12 al 14. Y tendremos un retiro muy importante para finalizar el año, que se llama Yoga y Perdón, que se realizará del 19 al 21 de diciembre. Por último, también vamos a tener uno entre Nochebuena y Borrón Cuenta Nueva, que es el de manejo de emociones, de yoga y manejo de emociones, que se realizará del 26 al 28 de diciembre. Entonces, pues bueno, súper invitados a que vengan a conocer el espacio, vengan a compartir con nosotros y vengan a compartir de estas importantes enseñanzas que nos deja el yoga. Vamos a ir cerrando el espacio con el mantra final. Agradecemos a las personas que se conectaron online por acompañarnos y bueno, nos ponemos en postura de meditación, espalda totalmente recta y nos disponemos para cerrar con el mantra final. Om. 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 Om Trayambakam Jajamahe Sugandhik Pushivanadan Urva Kalivabandhanam Vitrior Muchamam Vitat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhik Pushivanadan Urva Kalivabandhanam Vitrior Muchamam Vitat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhik Pushivanadan Urva Kalivabandhanam Vitrior Muchamam Vitat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Decimos Jai si lo sentimos. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaya Ki. Om Bolo Sadguru Vishnu Devananda Maharaya Ki. Om Bolo por los chakras y el balance emocional. Ariom Datsat, nos preparamos para la